Bueno, arratsaldeon denoi, eta eskerrik asko hona etortzeagatik. Iñaki Azkoagak deitu zidan, ea liburu hau aurkeztuko nuen, eta, bueno, zalantza handiekin, baina baiezkoa eman nion, jakinda, agian herrian bertan, Arrasaten bertan, egon badagoela jende egokiagoa ni baino liburu honen aurkezpena egiteko. Baina ez dakit, agian bere garaian berrian idatzi nuen artikulu baten aipatu nuen Iñaki Azkoaga zela gai honen inguruan, gaur hizpide izango duen gai honen inguruan, interesa erakutsi duen bakarrenetakoa eta azterketa lan bati eta ikerketa lan bati ekin zion bakarrenetakoa, bere garaian idatzi utzi nuen, eta bueno, berarekin ere beste solasaldi batzuk izan ditugu, bai gai honen inguruan, baina baita ere oso konektatua dagoen beste gai baten inguruan, gure eztabaidak ere izan ditugu, adibidez, gure himnoaren inguruko eztabaidak ere izan ditugu, ez? Eta, bueno, azkenean baiezkoa eman nion, eta, bueno, nintzat ore bada liburu honen aurkezpenean hemen Arrasaten egotea. Labur azalduko ditut liburu honek sortu dizkidan gogoeta batzuk, eta gero noski bera da protagonista nagusi eta berari emango diot hitza, ez? Hasteko, eta nik uste dut, hau dela gaurko lerroburu nagusietakoa, o nagusiena, esan behar dut, oso liburu interesgarria iruditu zaidala Iñaki Azkoagak idatzi duen hau. Eta interesgarria da, hainbat, hainbat arrazoi medio. Alde batetik oso ondo idatzia dago. Eta ondo idatzia dagoenean, ez dut bakarrik esan nahi gramatikalki zuzena denik. Nik uste dut, goiti bera nabaritzen dela, Iñaki Azkoagaren ezagutza esparrua eta bere lan esparrua nun kokatu den. Komunikazioaren munduan, marketingaren munduan, psikologia sozialean, eta goiti bera liburua hartu eta lehenengo orrialdetik bukaerara ikusten da Iñaki Azkoaga jaioa dela gauza hauek idazten, ezagutarazten, komunikatzen. Ez dakit, idazkeran bertan, liburua antolatzeko erabili duen eskeman, berak gero kontatuko du, baina bere proposamen hau Euskal Herriari, Baskoniari luzatzeko erabili duen metodologian, eta horretan guztian ikusten da Iñaki Azkoaga nun mugitu den bere bizitza oso eta oparoan, eta gero baita ere ikusten da politika zalea dela, eta hori ere ezinbestekoa zen liburu hau kaleratzeko. Esan dut irakurtzeko erraza dela, arina dela, gozagarria dela, eta hori lortu du agian sakrifizio batekin, ez? Ikusi da alde akademikoa, alde akademizistena pixka bat baztertu egin duela. Esan nahi dut, hemen egiten den hainbat proposamenetan, edo proposamen nagusi hori justifikatzeko erabiltzen dituen hainbat argumentutan, igual ez du gehiegi sakondu akademikoki, eta ziur nago norbait etor daitekela esaten, haizu fonetikoki esaten duzun hau nabardura bat egitera, edo historikoki... Zuzara filologa. Ez, baina esan nahi dut, hori da sakrifizio bat. Baina horren aurrean sekulako abantaila da, horregaitik esaten dut asmatu egin duela, alde akademizista hori baztertu egin du, edo pixka bat zera egin du, baretu egin du, baina horren aurrean egiten dena da, abantaila handia da, irakurtzeko oso erreza eta oso atsegina delako liburua. Gero, beste ezaugarri bat liburu honi aurkitu dio dana da, kapituloak, berak uste dut azalduko duela, euren artean ederki josten dira, baina beste alde batetik kapitulo askok, gehienek, badukate bizitza propioa. Kapitulo bat, adibidez, esaten duenean, otros países lo han resuelto. Kapitulo horrek, bere horretan, baduka bizitza propioa, naiz eta oso ondo konektatuta egon, gero bere bukaerako ondorio ere izteko. Eta hori da beste zera bat, beste ezaugarri positibo bat, oso ona, oso positiboa liburu honena. Yo diría que este libro tiene
dos virtudes, ¿no? Dos virtudes fundamentales. Por una parte, el poner encima de la mesa un problema, porque es cierto que en esto que llamamos Euskadi, Euskal Herria, Baskonia o de las mil maneras, País Vasco, que él ha descrito en su libro, tenemos un problema muy grande porque, como decía Benito Lertxundi en su día, zenbat gara en una canción, en realidad no sabemos zenbat gara, pero tampoco sabemos zeintzu gara, zein da gure izena, nortzu gara, ¿es? Y yo creo que un pueblo que aspira a regir su propio destino en el futuro, un pueblo que aspira a convertirse en nación, por lo menos a convertirse o a ser nación y Estado en el futuro, lo mínimo que tiene que hacer es pues tener unas señas de identidad que nos aúnen, ¿no? Y es verdad que tenemos un gran problema con el nombre de nuestro pueblo, pero también tenemos un problema con el himno, tenemos un problema también, y yo creo que es un problema que va creciendo y el tiempo será testigo, con la ikurriña, porque cada vez hay más sectores en este país que empiezan a desplazar la ikurriña en favor de la bandera de Navarra, ¿no? Ya sé que es otro tema, pero yo lo englobaría en lo mismo, ¿no? Que tenemos serios problemas de autoidentificación y hay serias tensiones internas entre sectores políticos y sociales de lo que nosotros llamamos Euskal Herria y Iñaki nos propone que llamemos Baskonia a la hora de identificarnos no solo con el nombre, sino también con nuestra bandera, con nuestro himno y más cosas, ¿no? Otra de las cosas, beste gauza bat, esan nahi dudana liburu honi buruz, beste ezaugarri oso positiboa aurkitu dudana da, bere helburu nagusia da proposamen bat egitea gure herriari eman beharreko, gure buruak bere herriari, gure herriak bere buruari eman beharreko izenari buruz, baina baita ere, liburu honetan beste hainbat irakaspen daude, oso interesgarria guztiak. Iñakik aprobetxatzen du hau guztia, Euskal Herriaren historiako hainbat pasarte ezagutarazteko, Sabino Arana, Unamuno eta abar, erromatarrak, aprobetxatzen du nazioarteko politikan gai honen inguruan egon diren beste hainbat gatazka eta eztabaida azaleratzeko, Holanda, Herbereak, Erresuma Batua, Britania Handia, eta abar, esaten dut, oso irakaspen ederrak daude ikuspuntu horretatik ere bai. Gero baita ere hizkuntzalaritzaren alorrean sartzen da, fonetika, morfologia, esan dut oso liburu osotua dela, eta irakaspen asko daudela, eta berak lortu nahi duen eta lortzen duen helburuaz gain, hain zuzen ere, bere proposamena ezagutaraztea eta zergaitiak ematea, liburuan zehar gozatzen dugu beste hainbat gauzei buruz. Da nik uste dut liburu baten inguruan esan daiteken gauza politena hori dela. Beste hainbat gauza ere, beste hainbat helburu ere lortzen dituela. Gero, esan duan bezala, gaztelaniaz esan duan bezala, bi bertute nagusi ditu liburu honek nire uste apalean. Bada, arazo bat azaleratu egiten du, esaten du, aizu hemen arazo bat daukagu, eta hori egia da, eta ez da posible herri batek hainbeste izen izatea, eta gainera izenen arteko eztabaidak egotea sektoren artean, eta honek eskatzen duena da horrelako akordio bat, o gutxieneko akordio batera joatea, eta gero baita ere beste bertute bat da proposamen zehatz bat egiten duela. Eta hori arriskutsua da, baina eskertzekoa da. Esan dut, hemen oso ohitua gaude herri honetan eztabaida infinituetara, zer nahi dugun eta zer nahi ez dugun eztabaidatzera geure artean, geure familian, geure lagunen artean da geure lanean, baina gero oso proposamen zehatzak eta ondo arrazoituak gutxi daude. Azken finean, garbi da arazo baten aurrean gaudela eta berak esplikatuko du, berak identifikatuko du ze arazo daukagun eta zein den bere proposamena. Beraz, bi dira, nik uste dut, bi ezaugarri nagusi horiek direla liburuaren beste hainbatekin batera, ez da egitez, bertuterik handienak. Arazo bat identifikatzea eta arazo horri irtenbide bat eman nahia. Edozein modutan,
zuk proposamen bat gizarteratzen duzunean, edozein pertsona, edozein alderdik, edozein sindikatok, edozein elkartek proposamen bat gizarteratzen duenean, arrakasta izan nahi du. Arrakasta izan nahi du. Eta esaten du, bueno, zer da arrakasta izatea? Eta hau da, nik liburu honi, eta agian Iñaki berak gero esplikatuko dugu, ikusten diodan, ez da egitez, ez liburuari, bera proposamenari ikusten diodan arazo bat, ez? Arrakasta izatea da, lehenengo jendea konbentzitzea. Hain zuzen ere, bueno, nik proposamen hau bota dut, eta jendea konbentzitzea. Jendea konbentzitzea da, gizarteak bat egitea bere proposamenarekin. Gizarteak, eragile politikoek, erakundeak eta barrez. Lortuko du, ez dakit, nik onartzen dut, ni momentuz ez nagoela oso konbentzitua, baina ni konbentzitzea oso zaila da, hauek, Iñakik eta hauek, Gernikako arbolaren proposamena gizarteatu zutenean, sekulako arrakasta izan zuten, baina ni ez ninduten konbentzitu. Beraz, baina proposamen baten helburua da jendeak konbentzitzea. Gero, beste bada, helburua lortzea, hain zuzen ere, proposatzen bada, gaur egun Euskal Herria edo Baskonia, Iñakiren proposamenari jarraiki, osatzen duten hiru zatiek, hain zuzen ere, iparraldea, Nafarroa Garaia eta Erkidego Autonomoa, gaur izen horiekin daude, horien artean akordio bat egotea, gutxienez, errealitate horri izen bat emateko. Kontua da, hori, garbi dago, momentuz ez dugula lortuko. Ez da lortuko, gaur egungo politika eta zelor nola dagoen izatea, denok ados egonda ere, eta esaten dut, ni momentuz ez nagoela ados, baina eskertzekoa da, ez da lortuko. Gertatzen dena, nire ustez, arrakasta lortzea ez da bapateko emaitza bat lortzea. Nik adibidea jarriko dizuet. Sabino Aranagoirik eta Luis Aranagoirik ikurrina diseinatu zutenetik, erakunde batek lehenengo aldiz ofizialki onartu zuten arte, 42 urte pasatu ziren. 42 urte pasatu ziren. Beraz, prozesu hauek ez dira berealakoak, ez da berehala gertatzen hau, ez? Beraz, nik uste dut, Iñakiren helburua baldin bada, bera bizi den bitartean eta bizi bedi urte asko, hemen denok naturalki Baskonia esango diogula geure buruari, uste dut, porrotera joango dela Iñaki Azkoaga jauna, eta nahiago dut horrela esatea. Baina horretaz aparte, Iñaki Azkoagak egin duen ariketa izugarri, aberats eta interesgarri honekin, lortzen badu eztabaida bat irekitzea, jendea jabetzea, arazo bat daukagula, nik uste dut sekulakoa izango dela bere arrakasta. Ez beraz, hauek ibilbide luzeko proposamenak dira, eta eskertzekoak erabat. Beraz, ja bukatzeko, gero agian izango dugu zera asti gehiago hitz egiteko, pero resumiendo, tal y como acaba de decir, diría que si Iñaki Azkoaga pretende que su propuesta, la propuesta que trae, muy bien desarrollada además en este libro, sea asumida por la totalidad de lo que algunos consideramos que es la Euskal Herria histórica, está abocado al fracaso, pero yo creo que tiene que ser mucho más moderado en sus objetivos, siempre y cuando sean esos, ¿no? Y yo creo que el gran triunfo, el gran éxito de Iñaki Azkoaga con este libro y esta propuesta es precisamente el abrir un debate y el que la gente, la sociedad, se vaya dando cuenta que tenemos un problema con nuestro nombre y, como decía antes, como tenemos con nuestro himno, con nuestra bandera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, bienvenido sea este libro que, ya he dicho antes también, se lee muy bien, es muy didáctico y que, además de llevarnos a su justificación final del por qué propone Baskonia como nombre a nuestro pueblo, nos ofrece en el transcurso de las 200 páginas otra serie de perlas muy bonitas, muy interesantes, que nos ayudan a conocer muchísimas cosas de la historia de nuestro país, pero también de la historia de otros pueblos. Yo de momento voy a dejarlo ahí y le paso la palabra a Iñaki Azkoaga. Bueno, la verdad, me ha dado bastante vergüenza escuchar que está el libro muy bien redactado y que se lee con facilidad y tal,
porque ya sé que por ahí tengo bastantes defectos, pero bueno, por lo menos lo hemos intentado, ha salido y ahí está. En cuanto al tema didáctico, pues me he esmerado, sobre todo en la primera parte, que sea una parte que realmente exponga muy bien el problema. En el libro anterior también lo intenté y creo que estaba bastante bien, pero claro, luego han venido tantos y tantos ejemplos que es cada día más fácil ponerlos. Es que cualquier día que abras el periódico o que leas o escuches cualquier tema, aparecen pues motivos para plantear el problema. Tengo aquí una foto, que no sé si se ve muy bien, pero esta es una chica que es Oihana Azkorbebeitia, que sacado esta foto en Goiena, en un momento en que Oihana había salido la 10ª en el Mundial de Marcha de Montaña. Y la foto se sacó en Italia. Bueno, perdón, la camiseta es de Italia, la foto no sé muy bien de dónde es. Y si os fijáis, ahí pone por una parte Euskal Herria, por otra tenemos Euskadi y por otra tenemos Basque Country y ahí tenemos el logo de Euskal Kirol Federazioa. Tú vas a Italia con esta camiseta. ¿Creéis que algún italiano se puede enterar de dónde es esta chica? Euskadi no saben qué es, porque fuera de aquí no se utiliza. Euskal Herria está en euskera, luego un italiano complicado. Y Basque Country, bueno, pues sí, habrá que pensar que saben inglés y les deja alguna idea de lo que es. Entonces, estamos continuamente en una generación de un problema o de planteamiento de un nombre que genera un problema allí donde vayamos. Y eso es algo que convendría resolver. Antes también lo intenté, puse con W el Baskonia, no tuvo mucho recorrido la idea, también un historiador muy conocido me dijo que Iñaki, el inicio con W no tiene recorrido, no estamos acostumbrados en este país a ponerlo, y eso me llevó pues a volver a pensar todo, ¿no? Y de ahí pues ha venido el planteamiento que ahora hago. Los planteamientos estos no creáis que son exclusivos nuestros. Por ejemplo, Suiza solucionó su problema para diferenciar un cantón que era Schweiz de Suisse, o Swiss, no sé cómo se dice en alemán, tuvo hasta una equivocación de una época que les habían dominado los austríacos, fue lo que le permitió diferenciar. Y ahora diferencian el nombre del cantón del nombre del país. Bueno, lograron a su modo. Y hay muchos países que van cambiando el nombre. Holanda ha cambiado ahora. Yo lo que digo es, los forofos de Holanda, cuando hagan un partido de fútbol, ¿qué gritarán? Ellos decían Up Holland, dirán Up Nederlanden, o lo veo complicado. Pero han cambiado. Los checos también andan a discusión, porque unos dicen que se llama Chequia y otros no quieren la República Checa. Y bueno, es un poco una contradicción también, pero ahí anda, ¿no? Pero han cambiado Myanmar, ha cambiado la antigua Switzerland, ¿cómo es? Switzerland africana, ahora es Eswatini. O sea, son muchos los países que van cambiando de nombre. ¿Por qué? Porque creen que el nuevo nombre les identifica mejor. Y eso es, de alguna forma, todo lo que ha intentado, ¿no?
Otro tema que ha planteado Iñaki es si el nombre tendrá recorrido o no, si se aceptará o no. ¿Y qué dirá la política, ¿no? Bueno, mi idea es, o la política o desarrolla algo que ese partido ha creado íntimamente dentro de sus estructuras, o coge aquello que la sociedad va desarrollando, va integrando, va al final recuperando o haciendo suya la idea. Entonces, si la sociedad hace suya la idea, los partidos la toman. Pero normalmente los partidos suelen ser bastante conservadores ante estas cosas, ¿no? Por eso hay un apartado también en el que expongo cómo pueden convivir dos palabras clave que hay ahora, Euskadi y Euskal Herria, con esta nueva propuesta. A Euskadi le propongo que sea siempre Baskonia Oeste Euskadi, y a Euskal Herria le digo que puede ser Euskal Herria barra Baskonia, o solo Euskal Herria o solo Baskonia, escribiendo en euskera. ¿Por qué? Porque hay que dar flexibilidad y porque tampoco se puede matar todo de un día para otro. O sea, decir, desde mañana no utilicéis euskadi es una salvajada. ¿Por qué? Porque hay un montón de años de recorrido, así se llama la comunidad autónoma vasca, entre otras cosas, pero es que aparte de eso hay hasta sangre derramada por ese nombre. Entonces, no podemos hacer bestialidades, ni podemos ser, tenemos que convivir y tenemos que complementar y tenemos que llegar a lo óptimo, pero para llegar a lo óptimo tenemos que trabajar con cierta dulzura respecto a los temas que hay que cambiar. Entonces, evidentemente, esto puede tardar muchos años, pero depende, porque también puede haber cambios y convulsiones, y fíjate ahora la que se nos ha armado con la guerra de Ucrania, ¿no? Que está suponiendo unos precios de la energía nunca previstos, ¿no? Que están rompiendo los planes de gestión de todas las empresas que son, sobre todo las que son intensivas en energía, consumo energético, ¿no? Entonces, bueno, yo no sé, puede haber convulsiones, pero puede haber por ahí. Sí, otro tema que has dicho, que es que esto necesita un gran acuerdo. Mi idea inicial fue que este tema lo cogiera Eusko Ikaskuntza, lo analizara internamente y llegáramos a una conclusión. Pero en Eusko Ikaskuntza pues están a otras cosas. Entonces, pues a este tema no lo han cogido, no lo han integrado en su planteamiento. Si algún día lo cogen, pues encantados. Y si es otra entidad la que la coge, o otra asociación, o otra fundación, o quien sea, pues también. Pero estoy convencido que esto hay que expandirlo y hay que hablar. Esto es... Sí, si me permite, Iñaki, yo creo que el gran problema que tenemos los que consideramos que hay un pueblo constituido por 7 territorios, parte en el actual Estado francés y otra parte en el Estado español, es que hay una parte, por ejemplo, la actual Navarra, de la Comunidad Foral Navarra, en la que nos guste o no, a mí no me gusta, a otros les gustará, la mayoría no está por la labor. Y ya no se trata de que estén de acuerdo o no con un nombre o con el otro, es que no quieren ni ponerse de acuerdo, o sea, no quieren ni dar el paso de que nos pongamos de acuerdo, ¿no? Y luego en Iparralde se da la circunstancia de que ahí todo el mundo se siente vasco, no hay ningún problema para ello, pero nos encontramos ante un Estado jacobino
que no quiere dar ningún paso más, ningún paso, absolutamente ninguno, hacia el reconocimiento de una realidad nacional que abarque más allá de sus 3 provincias, ¿no? De hecho, ahora se ha constituido la mancomunidad de municipios con unas competencias muy limitadas, pero ya sabemos los problemas que tienen en torno a cuestiones como la enseñanza en euskera, ¿no? Yo me acuerdo que una vez un alcalde de Iparralde, hace algunos años, me decía: ya sabéis que vas a Iparralde y la inmensa mayoría de los ayuntamientos vascos de Iparralde tienen la ikurriña en el balcón. Sin embargo, no existe ninguna ley, ninguna normativa que lo amparen. Y ellos dicen: mejor la ponemos y no tocamos nada, porque si nos proponemos pedir que esto vaya a ley, no solo no nos van a aceptar, sino que tal vez nos empiecen a obligar a quitarla, ¿no? Yo por eso digo que la virtualidad de tu propuesta es la de tratar de abrir un camino que tal vez se abra, y te deseo lo mejor, pero yo creo que es mucho más factible, como en cierta medida habéis conseguido con el Gernika-ko Arbola, que sea la propia sociedad la que vaya asumiendo este tipo de cuestiones, y no tanto el pensar que, sobre todo el gobierno de Navarra, conociendo las actuales mayorías, y el gobierno francés, que es el que manda en Iparralde, puedan dar ningún paso explícito en un reconocimiento normativo, ¿no? Yo por eso digo que la virtualidad, yo creo que el empeño, vuestro empeño, y tal vez el mes que viene ya esté convencido yo también, el empeño tiene que ser el de socializar esta propuesta, ¿no? Claro. Y luego no podemos olvidar, perdona que me alargue, que en este país otra de las cuestiones, otro de los problemas que tenemos es la gran pugna que existe por la hegemonía en el mundo abertzale. Existen 2 familias en el mundo abertzale que en esto también tienen una gran pelea indisimulada. Por ejemplo, con el término Euskadi, ¿no? El término Euskadi, yo creo que por culpa de unos y por culpa de otros, como tú muy bien describes en este libro, pues al final se ha reducido a la comunidad autónoma vasca, ¿no? Y yo creo que es un poco culpa de todos. A mí me da mucha pena como abertzale que Euskadi se haya reducido a eso, pero es la realidad, ¿no? Y tal vez, como tú bien dices, y ahí sí estoy de acuerdo contigo, pues tendremos que asumirlo. El Partido Nacionalista Vasco ha celebrado hace unos meses su 8ª Asamblea General y ha tratado de darle una salida original a este problema, cuando para mí lo único que ha hecho es complicarlo todavía más. Y internamente han decidido llamarle Euskadi con S a la comunidad autónoma vasca y Euskadi con Z a los 7 lurraldes, ¿no? Eso internamente, lo cual para mí ya es rizar el rizo de la... Menos mal que tú no lo sabías, porque si no igual le dedicas otro capítulo al tema, ¿no? Pero quiero decir que la gran pelea que existe entre las 2 familias abertzales impide también, desgraciadamente, acuerdos más amplios en muchas cosas. Yo antes he tratado de hablar también de la bandera, de la ikurriña. Hoy en día, a mí me da mucha pena también decirlo eso, pero la ikurriña está empezando a ser cuestionada por un sector del abertzalismo de este país. Hace un par de meses también hubo una manifestación en Bilbao convocada por la izquierda abertzale, por los presos, por Euskal Herria Bildu, y ahí emergieron, fue muy comentado el tema, un montón de banderas del Reino de Navarra, del antiguo Reino de Navarra, y hubo incluso internamente bastantes discusiones en ese mundo diciendo: oye, igual estamos yendo demasiado lejos, ¿no? Y con el himno tú sabes mejor que nadie lo que está sucediendo, ¿no? Por lo tanto, dadas las dificultades entre las familias abertzales, entre las realidades sociopolíticas e institucionales, yo creo que la mejor trayectoria de esta propuesta, que a mí, aunque de momento no esté muy de acuerdo, me parece absolutamente interesante y necesaria, es el socializarlo y que sea la sociedad la que empiece a asumirla, ¿no? A mí, en todo lo que estás diciendo, bueno, lo último que has dicho, totalmente de acuerdo, pero todo el tema, y es mi empeño, y no sé si lo voy a lograr, es este tema no puede entrar en el mundo de la política, entendido como el rifirrafe político. Esto es un tema cultural y es un tema que nos atañe a todos. Y los partidos dirán A, B, C, pero es un tema que es un tema cultural. O sea, no es político en cuanto a
a discusión política de un grupo o de otro. O sea, político podría ser si unos dijeran, este ámbito cultural yo lo quiero constituir en un ente político y se va a llamar, yo qué sé, república, reino o lo que fuere. Eso sí, eso es pero el nombre, el genérico, esto es un nombre propiamente cultural. Esto no tiene por qué bajar al mundo de la política. Y por eso yo me empeñaría, y me parece importante, ir por el mundo cultural, ir por el mundo de la sociedad y que llegue a la política cuando esté maduro, si tiene que llegar. Porque es que se está discutiendo cualquier cosa. O sea, esto que cuando me enteré, que fue prácticamente cuando ya el libro lo tenía cerrado, que en la asamblea del PNV habían diferenciado Euskadi con S del Euskadi con Z para darle al total. Bueno, me agarré, me llevé las manos a la cabeza, pero entre otras cosas, porque la política así entendida, qué poco respeto tiene por nuestro ámbito cultural. A mí me parece una tomadura de pelo. Y eso no es bonito, no es bueno, no se debe hacer. Porque además, el nombre de un país, aparte de ser un tema cultural, también se puede analizar, como has dicho antes, que analizo en este libro desde el punto de vista del marketing y desde el punto de vista del método sociológico, incluso desde el punto de vista del método estratégico. Y entonces, si tú analizas desde esas perspectivas, este ruido o esta discusión de rifirrafe político del partido político es que te da risa, porque es que da sensación de que no se profundiza en nada. Si no se profundiza, y hay que profundizarlo desde el punto de vista cultural, que es lo que he tratado de hacer. Y creo que la propuesta esta, tal y como está, es mucho decir, pero no debería de dañar a ningún partido político. No, eso sí. No debería, ¿eh? Otra cosa es que, bueno, pues como también hay que armar lío, pues empecemos todos a armar lío y en las redes sociales pues se dice cualquier chorrada y pues a decir chorradas, ¿no? Pero no tenemos que no tenemos que bajar a ese mundo. Tenemos que intentar estar por encima, en otro. En fin, estoy pidiendo igual lo imposible, pero. Tú nos haces ya un spoiler de lo que es el libro desde la portada, ¿no? Porque pones Baskonia. Por lo tanto, desde la primera página hasta la última vas desarrollando los porqués de tu conclusión final y además haces un análisis que me parece metodológicamente correcto. Pero yo creo que tampoco hay que estar de acuerdo con tu conclusión final o con tu propuesta final para dejar de gozar con todo el resto de las cosas que propones, ¿no? Porque ahí es donde yo creo el libro es absolutamente rico, enriquecedor en ese sentido, ¿no? Pero bueno, es evidente que tenemos grandes problemas en este pueblo nuestro y que es difícil que avancemos no solo en el nombre del esto, sino en otro montón de cosas, ¿no? Pero también a veces tú dices en la página 11, tengo apuntado aquí, que hay que dejarse de dogmatismos y hay que tener voluntad de solución, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo, yo igual estoy hablando demasiado de la Ikurriña porque es un tema que me preocupa, pero cuando la Ikurriña la crearon los hermanos Arana Goiri, ya he dicho que la primera oficialización fue en el 36, 42 años más tarde, aunque bueno, ya se empezaba a poner en los ayuntamientos, en la República y tal, pero oficialmente fue el año 36, pero el Partido Nacionalista Vasco lo adoptó como bandera de Euskal Herria o de Euskadi, de lo que ellos llamaban Euskadi, de las 7 provincias, el año 1916, en una asamblea de Tolosa. El cabreo que se agarró Luis Arana Goiri, que era el padre de la criatura, incluso más que Sabino Arana, fue impresionante, porque él dijo, yo no creé la Ikurriña para esto, esto era la bandera de Vizcaya, para el conjunto del país yo creé otra cosa. Pero él
salió derrotado, el fundador, el creador de la Ikurriña salió derrotado en su propio partido. Quiero decir con esto que bueno, pues lo mismo que pasó con la Ikurriña, pues puede pasar con Euskadi, con Euskal Herria, con País Vasco, como tú propones, y yo estoy absolutamente abierto yo no me niego a nuevos caminos, y por eso agradezco mucho lo que has hecho. Lo que pasa es que de momento no me he convencido, ¿no? Pero al hecho de que haya nuevos caminos, yo me parece estupendo, ¿no? Pero lo veo difícil, no sé. Lo veo difícil en el plano institucional, político. Luego ya no, bueno, el recorrido tiene que tener la sociedad. Eso es, porque tendrá su recorrido, si lo tiene algún día, pero, a ver, por ejemplo, estamos perdiendo una fuerza reputacional impresionante. Separando los nombres y utilizando como utilizamos ahora, Comunidad Autónoma Vasca, Euskadi, EAE, CAF, también Euskal Herria a veces, otras veces no sabemos si estamos hablando del conjunto de todo el País Vasco o solamente de la parte que yo llamo Baskonia Oeste, que es el País Vasco delimitado, o sea, la comunidad autónoma del País Vasco, que es la actual. Lo que no puede ser es que una parte de todo el ámbito cultural, que es la comunidad autónoma vasca, o de Euskadi, o del País Vasco, coja una parte en nombre del todo. Porque cuando hablamos de País Vasco, no sabemos si estamos hablando de todo el ámbito cultural o solo estamos hablando de la comunidad autónoma vasca. Ocurre lo mismo en Iparralde. La comunidad de aglomeración de Iparralde se llama de Pays Basque. Cuando llaman de Pays Basque y viene un francés, ¿de qué está hablando? ¿De solo el Pays Basque francés? ¿O cuando viene a Donostia a comer pinchos o a Hondarribí, de qué habla? También es País Vasco, es País Basque español, pero entonces la parte ha cogido el nombre del todo y a veces con el nombre del todo denominamos la parte y eso no puede ser. Esas cosas hay que aclarar, hay que ordenar, porque lo demás nos metemos en unos líos que no tienen salida. Si nosotros ahora estuviéramos utilizando solamente un término, en Google tendríamos 300 millones, probablemente, o podríamos tener 300 millones de veces que aparecemos. Pero, ¿qué es lo que realmente ocurre? Que llegamos solo a 100. Pero, por ejemplo, Escocia, bueno, son más, pero guardando la proporción de Escocia, debíamos de estar entre 300 y 400 millones de veces, y estamos en 100 millones. Si coges la palabra Euskadi, prácticamente, no sé, ahora me acuerdo, pero el porcentaje creo que es cercano al 80% de las veces que Euskadi se escribe son las webs del propio gobierno vasco. Entonces, eso quiere decir que fuera la palabra Euskadi no se está utilizando. ¿Por qué? Pues porque no ha tenido éxito. Y entonces, estas cosas... Porque lo han matado entre todos. También. O la hemos matado entre todos. También puede ser. Entonces, esas cosas hay que analizar. Y eso es bueno para todos. Y creo que es bueno también para la política, si la política quiere coger. Pero yo ahora no me gustaría que esto, por ejemplo, se estropee con la política. Y también me gustaría que el que viene proponiendo o sosteniendo otro nombre lo argumente y lo contraste, por ejemplo, utilizando las variables para medir una marca, que aquí se ponen, para medir el nombre. Aquí hay 24 factores que determinan la importancia del nombre, cada uno ponderado a su nivel. Entonces, haces la ponderación, sumas y ahí te sale el orden. ¿Qué puede pasar? Que uno me diga, no tienen que ser 24 factores, tienen que ser 18 o 17 o 22. Bueno, pues eso podemos hablar, ¿no?
se reúne y se determinan, hay métodos para eso, más que muy desarrollados. Otro tema interesante que tú planteas, Iñaki, perdona que te corte, es el tema de Navarra. Y citas la página 134, si no me equivoco, y que hay un movimiento, y es verdad también, yo antes he hablado de la bandera navarra frente a la Ikurriña, pero hay un movimiento historicista desde, bueno, yo creo que ya que ha penetrado en todo Hegoalde, sobre todo, no solo en Nafarroa Garaya, que aboga porque en realidad todos somos Navarra y que bueno, que recuperemos un poco el espíritu del viejo reino de Navarra y que tal vez deberíamos ser todos Navarra, ¿no? Dices, y yo estoy contigo de acuerdo, que es un movimiento al que no le auguras éxito, y yo también pienso que no tiene mucho recorrido, pero haces bien en señalarlo porque yo creo que es un problema, una novedad que está encima de la mesa, ¿no? Sí. Bueno, a ver, si os acordáis, en la época inicial de la transición, todos más o menos aceptábamos que Navarra también era parte del ámbito cultural del País Vasco y, bueno, de hecho yo así lo creo, ¿no? Entonces, hubo un movimiento que era, por lo menos los navarros así cuentan, que cuando fueron un montón de vascos allí con la Ikurriña a imponer el que Navarra era Euskadi, decían, Nafarroa Euskadi da. Y eso provocó un choque que al final, pues, ha sido desastroso. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Que vamos a decir Euskadi Nafarroa da? O sea, a la inversa. Pues no. Vamos a analizar en profundidad. El nombre de Navarra tiene muchísimo peso. Es del siglo, bueno, desde el siglo XII está institucionalizado. Pero el nombre Baskonia viene del siglo IV, cuando el poeta Ausonio, que vivía en Burdeos, le escribía a su sobrino Paulino de Nola, que es San Paulo de Nola, que fue obispo de Nola, en Italia, le decía, en tus crisis te has refugiado en las montañas de Baskonia. Y había venido, parece, a los Pirineos. Y le reprochaba eso. Entonces, esa es la primera vez que aparece el nombre Baskonia. Y desde entonces, de una u otra forma, se ha utilizado siempre, no ha desaparecido. Entonces, es un nombre que tiene larguísimo recorrido, mucho más que la mayoría de los nombres actuales. Entonces, por eso creo que nos da un pozo importante. También me parece que Navarra, el nombre Navarra también tiene un pozo histórico muy importante. Bueno, habría una salida que es Vasco-Navarra, que a mí me ha salido con menos puntos que Baskonia. Ya, no, Vasco-Navarra, desde luego, ha sido propuesta también como solución intermedia, y lo que no podemos olvidar, Iñaki, es que la propuesta de Baskonia en su día también abogó por ella una persona tan prestigiosa como Goyo Monreal. Yo me acuerdo que Goyo Monreal en su día dijo, para mí el nombre que más nos uniría es Baskonia, pero prefiero no proponerlo porque se me van a echar muchos encima. Iñaki Azcuaga ha hecho un ejercicio que Goyo Monreal, prestigioso profesor él, además de ex senador, ex presidente de Eusko Ikaskuntza, ex rector de la Universidad del País Vasco, él dijo, es lo que yo opino, pero no voy a profundizar en el tema porque no tengo ganas. Y bueno, Iñaki ha tenido ganas y seguro que Gregorio Monreal, le era muy a gusto este libro. Espero. Bueno, si tenéis alguna pregunta, Aurrera. ¿No hay ninguna pregunta? Bueno, eskerrik asko, danoi, torte gaitik. Atzo zenik idatziz.